Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. La alegría de siempre de podernos encontrar en su casa a través de las pantallas de Canal 7 en la continuidad de este ciclo, La Otra Cara de la Verdad, junto al Padre Ariel Álvarez Valdés, al que ya saludamos. ¿Cómo le va, Padre? Buenas noches. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como siempre, comenzando el programa, Padre, con las inquietudes que uno recibe de la gente, ¿no? Del contacto diario con todos aquellos que siguen este ciclo, que vienen escuchando sus enseñanzas a través de La Otra Cara de la Verdad. Y hoy quiero plantearle un tema difícil, Padre. Por lo menos difícil desde lo que yo entiendo. Es decir, quiero hablar del infierno. El infierno. El infierno. Uno muchas veces lo tiene asumido y como, digamos, instalado en los conceptos y en las enseñanzas que ha recibido, la idea del infierno. Más aún, en el Evangelio está muchas veces nombrado por el propio Jesús el infierno. Sí. Pero frente a todo esto nuevo que venimos aprendiendo, hoy tenemos que seguir pensando en el infierno, en el concepto que teníamos. Hoy deberíamos preguntarnos, ¿el infierno existe, Padre? Bueno, como posibilidad tiene que existir. Vos sabes que el cielo es la presencia de Dios. Cuando uno muere y se va al cielo, lo que llamamos el cielo, es ir al encuentro con Dios. Pero resulta que si yo durante toda mi vida elijo vivir sin Dios, el día que yo me muera, Dios no me va a obligar a estar con Él allá. Todos nosotros tenemos durante el periodo de nuestra vida la posibilidad de elegir con quién estar. Es decir, sí, yo durante los pocos o muchos años que tenga de vida, tengo la posibilidad de hacer una opción. Quiero estar con Dios, quiero estar sin Dios. Y si yo durante mi vida elijo estar sin Dios, vivir sin Dios, no me importa Dios, el día que yo muera, Dios allá no me va a obligar a estar con Él. Sería una falta de respeto a mi libertad. Por lo tanto, el infierno tiene que existir como posibilidad. Si los hombres somos libres, y entonces podemos elegir el bien y el mal, el día que yo muera me esperan dos destinos distintos. Aquellos que eligieron estar con Dios y hacer lo que Dios les pidió, irán al encuentro de Él, y aquellos que no, irán a un lugar que llamamos el infierno, que es justamente la ausencia de Dios. Si definimos el infierno como la ausencia de Dios, ¿por qué Jesús en el Evangelio habla del fuego del infierno? Uno, al decir fuego del infierno, se imagina algo material. Claro. Sí, muchas veces se habla del fuego del infierno ¿Hay fuego? En los evangelios. No, no hay fuego. No hay fuego porque el fuego quema las cosas materiales. Bueno. Pero si el día que yo me muera allá no voy a tener un cuerpo material, el fuego no me va a hacer nada. O sea, no hay para nada fuego. Incluso hay una oración que se reza siempre, dice: Jesús mío, presérvanos del fuego del infierno. Sí. Creo que es una oración que no la tenemos que rezar porque no hay fuego allá. ¿Y por qué hablan del fuego los evangelios? Porque, ¿qué quiere significar con eso? Claro, Jesús quiso decir que el infierno va a ser muy doloroso, va a ser dolorosísimo. Entonces usó una imagen, la imagen que más dolor podía provocar y que provoca todavía hoy actualmente, que es la quemadura. Cuando uno se quema, vos sabes que dicen los médicos que la quemadura es una de las cosas que mayor dolor provoca en el cuerpo humano porque afecta todas las terminaciones nerviosas. Entonces, el quemado, aquel que se ha quemado alguna vez sabe lo que significa estar quemado. La quemadura es lo que más nos acerca a la experiencia de sumo dolor, porque, digamos así, la quemadura psicológicamente afecta tremendamente a la persona. Entonces, cuando Jesús habla del fuego del infierno, quiso simplemente decir lo doloroso que va a ser aquella realidad, pero fuego no hay para nada, ni tampoco hay demonios que te pinchan, ni que te están ahí torturando. Hay un pasaje del Evangelio donde Jesús habla: envíonos afuera, donde habrá fuego y rechinar de dientes. Sí. Esa imagen que Jesús usa, por lo menos a mí, Padre, me transmite la sensación de un fuerte dolor hasta llegar a la desesperación, pero desde lo físico. Claro. No me transmite la idea del dolor espiritual, por ejemplo. Claro, porque Jesús hablaba a gente física.
y a gente que vivía en el mundo físico. Y entonces, para que nosotros que estamos inmersos en el mundo físico y en el mundo material entendamos lo que va a ser el más allá, utiliza imágenes materiales. Si nosotros fuéramos seres espirituales, utilizaría imágenes espirituales, pero al ser todos seres materiales, tiene que utilizar este tipo de imagen. En realidad, ¿qué es el infierno? Para entender qué es el infierno, tenemos que plantear lo siguiente. Todos nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos creados por Dios. Sí. Dios nos ha creado, Dios nos ha moldeado, nos ha fabricado, digamos así, y por lo tanto ha dejado dentro de nosotros el anhelo de Él. Todos los seres humanos que venimos a este mundo tendemos hacia Dios, tenemos como un motor, un algo que nos lleva y nos hace buscar a Dios permanentemente. Y en todo lo que hacemos, lo sepamos o no lo sepamos, estamos buscando a Dios. En lo bueno y en lo malo, incluso los asesinos, los ladrones, todo el que obra mal, en el fondo, sin darse cuenta, está buscándolo a Dios, está buscando su felicidad, está queriendo hacer aquellas cosas que lo hacen feliz. Cuando una persona obra mal y está haciendo daño a otra persona, en el fondo está buscando su felicidad, aunque equivocadamente, y entonces está buscándolo a Dios. ¿Y por qué nos gustan las cosas buenas de este mundo? ¿Por qué nos agrada una montaña? ¿Por qué nos agrada una comida? ¿Por qué nos agradan ciertas personas? Porque de alguna manera todos estos reflejan a Dios. O sea que en todo el mundo hay huellas de Dios, y cuando una cosa más se parece a Dios, más me atrae a mí, porque más refleja aquello que estoy buscando. El día que yo me muera, voy a presentarme frente a Dios y voy a encontrar por fin a aquel a quien buscaba durante toda mi vida. Entonces voy a tender desesperadamente hacia Él. Pero si ese sería el cielo. Ese sería el cielo. Pero si yo durante mi vida lo rechacé a Dios libremente, cuando yo vaya allá no voy a poder estar con Él. ¿Te imaginas lo que significa verlo a Él, presenciarlo a Él y tenerme que ir a un lugar sin Él? Eso va a ser aterrador, va a ser infernal. Eso es el infierno. Padre, pero... O sea, el infierno, perdona, es la ausencia de Dios, no es la presencia de los demonios. En el infierno no hay demonio, no hay diablo, no hay gente que te está pinchando, hay simplemente la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es tan tremenda, tan infernal, que eso simplemente va a ser el infierno. Pero usted acaba de decir algo que a mi criterio puede tratarse de una contradicción. Usted dice que tenemos algo desde la creación que nos impulsa hacia el bien, sí. Es decir, a lo bello, sí. a lo que es Dios, ¿verdad? Ahora, si desde adentro existe un motor que nos impulsa hacia lo que es Dios, ¿cómo alguien puede rechazar a Dios si hay un motor interno que nos empuja hacia lo otro? Porque todos nosotros lo buscamos a Dios, ¿verdad?, en todo lo que hacemos, pero lo podemos buscar de una manera correcta y de una manera incorrecta. Pero siempre estamos buscándolo a Él. Es como aquel que está buscando un destino, pero sigue caminos equivocados, pero en el fondo está buscando aquello hacia donde va. En ese caso nadie está rechazando a Dios. Bueno, esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Mucha gente se irá al infierno. Mucha gente... Y toda aquella que rechaza a Dios. Claro. Antes, digamos así, cuando la psicología no estaba tan evolucionada y tan desarrollada como ahora, se pensaba que todo aquel que era malo, todo aquel que oraba mal, todo aquel que se portaba mal, de hecho, estaba despreciándolo a Dios y entonces se iba al infierno. Y por eso se hablaba de la multitud de los condenados, de la multitud de la gente que se va a ir lejos de Dios. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿todo aquel que obra mal, todo aquel que se porta mal, en el fondo está rechazándolo a Dios? Y, por ejemplo, un asesino, por ejemplo, cuando uno ve en Estados Unidos estas personas que las matan en las sillas eléctricas, violadores, asesinos, gente que ha hecho tantísimo daño a la sociedad, cuando uno estudia la psicología de esta gente y se encuentra con cada sorpresa, cuando eran chicos, han sido violados como criatura, han sido torturados, han sido abandonados en la sociedad. Estos chicos cuando crecen pueden ser normales, pueden realmente obrar como aquellos que han sido formados en la fe cristiana. Es muy difícil. Entonces después estas personas cuando crecen y son unos delincuentes sociales, realmente están despreciando a Dios, muchas veces están dando lo único que tienen para dar. Por lo tanto, hoy la iglesia ya es mucho más cauta y mucho más prudente a la hora de decir quién se va al infierno. Y prácticamente nunca de nadie se ha declarado que se haya ido al infierno. ¿Ni de Judas? Ni de Judas. Fíjate, en la iglesia tiene poder para decir quién se ha salvado. Tenemos una larga lista para decir quién se ha salvado, los santos. Los santos. Jamás dio el nombre ni de uno solo que se haya condenado, ni un solo nombre de quien se haya ido al infierno. Y es más, ni siquiera de Judas. ¿Por qué? Porque Judas era un hombre equivocado, que se equivocó, pero toda su vida fue equivocada. Simplemente se equivocó al final, cuando lo conoció a Jesús, pero a lo mejor el resto de su vida fue buena. Entonces, bueno, pero si este es el planteo,
y esta ya es una reflexión mía, padre, si este es el planteo, si el hombre es producto de su historia, y en la mayoría de los casos, es producto de esa historia y no tiene otro camino y no un rechazo a Dios, si es que hay alguien en el infierno, y serían contaditos. No es que el hombre es... Esto ya es mío, ¿eh? Sí, sí. Pero deduzco de lo que usted dice. Está bien. No es que el hombre sea producto de su historia, porque si no, entonces no sería libre. Quiere decir que lo han impulsado, lo han llevado las circunstancias de su vida. No, influyen. Seguro. Influyen, pero no lo determinan, porque si no negaríamos la libertad del hombre. Las circunstancias de la vida influyen. Lo que pasa es que hoy hemos descubierto que influyen más de lo que antes se creía. Una persona que se suicida, una persona que obra el mal, una persona que toda su vida ha estado encaminada hacia el mal, hoy sabemos que hay factores que han influido más de lo que antes se pensaba. Y entonces hoy es como que muchos aspectos de la libertad han quedado más condicionados de lo que antes se pensaba. Pero aún así, el hombre sigue siendo fundamentalmente libre y por lo tanto sigue con la posibilidad de elegir entre el bien y entre el mal. Le pido una pausa y en un instante entramos al tema que nos convoca a este programa. Muy bien, ¿cómo no? Ya volvemos. Bien, segunda parte del programa. Padre, el tema que hoy queríamos tocar, con el cual queremos iniciar este segundo bloque, es la anunciación del ángel a María. Ah, muy bien. Yo supongo que usted vio la película Jesús de Nazaret, sí, la de Franco Sefirelli. Sí, la vi, muy linda. Creo que tuvo un impacto en el mundo entero, en la sociedad. Pero muchísima gente, incluso hasta leí comentarios escritos, que se escandalizó con el tema de la anunciación del ángel a María. Si usted hace un esfuerzo de recordar la imagen, usted está de rodillas en su pieza, habla sola, frente a una luz, nada más que entra por la ventana. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? Sefirelli eliminó al arcángel Gabriel. Es decir, y de pronto, que eso aparece en el capítulo 1 del evangelista Lucas. Sí. En San Lucas, capítulo 1, se cuenta la anunciación. La anunciación. Y supuestamente ahí apareció el ángel a hablar con María. Así es. Ahora, mi pregunta, padre, es, ¿cómo se enteró el evangelista de este hecho tan privadísimo de la Virgen María? ¿Cómo llegó al evangelista? ¿Ella se lo contó? Algunos dicen, sostienen que San Lucas conversó con la Virgen María y la Virgen María le habría contado todos estos hechos. Pero ¿no dice el Evangelio que todo lo que le sucedía, María lo guardaba en su corazón? ¿Cómo es? ¿Lo guardaba en su corazón o salía a contarlo? Algo tan privado, tan íntimo. Incluso, fíjate ¿Cómo algo... llega esto a Lucas? Sí, yo también creo que la Virgen María no le contó a Lucas esto. Además, fíjate cómo María va a andar contando estas intimidades. Es más, ni siquiera San José le quiso contar. ¿Te acuerdas cuando San José duda del embarazo de su señora y está a punto de abandonarla e irse? Ni siquiera a él le contó, a su marido le contó. Le va a ir a contar a San Lucas para que lo escriba y lo divulgue por todas partes, cuando ni le contó cuando peligraba su matrimonio. ¿Y? Yo creo que hoy la iglesia o un sector de la iglesia propone una nueva interpretación de estos episodios. Hoy sabemos que no fue así como María se enteró de su embarazo. Aquí se nos habla que el ángel Gabriel le viene a contar a María de su embarazo futuro, o a preguntar o dialogar con ella sobre su futuro embarazo. Sí. En realidad no fue así. San Lucas no sabía cómo fue que María quedó embarazada. No sabía San Lucas. Y entonces, ¿qué hace? Inventa. Más que inventa, toma un género literario muy común en aquella época que se llamaba el relato de anunciación. Vos sabes que a lo largo de la Biblia tenemos muchas veces mensajes de Dios a un ser humano, sí. Dios a una persona. Sí. Y cada vez que la Biblia cuenta que Dios le manda un mensaje a una persona, la Biblia elige una forma literaria muy común en aquella época de los judíos que se llamaba la forma de la anunciación.
¿Y en qué consiste esta forma? En un esquema artificial, en un esquema estereotipado formado por 5 elementos. Siempre que en la Biblia se cuenta que Dios le anuncia un mensaje a alguien, se siguen 5 elementos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo escribo una carta a alguien, te mando una carta a vos, por ejemplo, para que vos te enteres que es una carta, ¿qué tengo que utilizar? Un cierto esquema. Por ejemplo, siempre arriba a la derecha tengo que poner la fecha, tengo que poner la ciudad, el día, el mes que te estoy escribiendo, el año. Sí. Después abajo a la izquierda tengo que ponerte un saludo, que generalmente empieza por querido o estimado, fulano de tal. Después viene el cuerpo, que yo puedo libremente poner las cosas, y al final tengo que poner un saludo, la firma. Si yo quiero que el otro se entere que es una carta, tengo que seguir este esquema. Si no sigo así, no va a ser una carta. Dentro de eso yo puedo libremente manejar los elementos, pero tengo que repetir esa fórmula estereotipada. Sí. Lo mismo pasa con los relatos de la Anunciación. Para que uno se entere que se trata del anuncio de Dios a una persona humana, la Biblia siempre utiliza 5 elementos que son artificiales. ¿Cuáles son? Primero, aparece un mensajero celeste, un mensajero del cielo, en este caso un ángel. Segundo, la persona se turba, se asusta, le entra miedo. Sí. Tercero, viene el mensaje de este ángel, Correcto. le anuncia cuál es. Cuarto, la objeción, ¿cómo es posible que pase esto? Y quinto, viene el mensaje completado más un signo, una señal que da el ángel. Entonces, estos 5 elementos no son ciertos. No es cierto que haya venido un ángel, no es cierto que se asuste, no es cierto el mensaje, digamos así, en ese momento, no es cierto la objeción, no es cierto. O sea, es un mensaje artificial, iluminado por Dios, pero es un mensaje artificial porque era la forma común de contar en aquella época los anuncios de Dios a una persona. ¿María no lo vio al ángel? No, María no vio ningún ángel, no vio realmente ningún ángel. Es más, el mismo Evangelio de San Lucas nos dice, porque si vos fijas en el, Sí. te fijas en el versículo, ¿De qué capítulo? siempre en el capítulo 1, versículo 29 dice, María al escuchar estas palabras se asustó, al escuchar Sí. estas palabras. O sea que María no vio, escuchó, o sea, todo fue auditivo. Aquí en ningún momento dice que vio a ningún ángel. Es más, si yo veo a una persona, ¿puedo tener fe? No, ¿verdad? Uno siempre cree lo que no ve. Si yo te veo a vos, ¿puedo creer en vos? No, yo sé que existe porque te veo. Yo puedo creer en las cosas que no veo, pero en las cosas que veo no puedo creer. Y más adelante dice que cuando María va a visitar a su pariente Isabel, ¿qué le dice Isabel? Feliz de ti, María, por haber creído estas cosas. Pero ¿cómo va a creer María si lo ha visto al ángel? Esto es señal de que no vio al ángel. Bueno, pero a lo mejor, discúlpeme padre, María lo que estaba creyendo y lo que la hace grande es haber creído el anuncio del ángel. O sea, no creer en el ángel, pero creyó que podía quedar embarazada del Espíritu Santo. No, dice, feliz de ti por haber creído que se iban a cumplir estas cosas. O sea, pero haber creído, digamos así, todo el hecho en sí. Porque si yo veo que viene un ángel a mi presencia y me da un mensaje, no voy a creer que me está mintiendo. O sea, tengo que creer. Por lo tanto, el mensaje está unido al personaje. Si yo creo el mensaje, porque quiere decir que he visto también al ángel y he oído el mensaje. Si creo en algo, quiere decir que ya no lo he visto. Por lo tanto, aquí evidentemente... ¿Y cómo se entera entonces María? Bueno, Está bien, si no vio al ángel, ¿qué le anunció su embarazo? Antes quisiera mostrarte cómo este mismo, digamos así, relato de la Anunciación, cómo lo construyó San Lucas. Lo construyó a partir de elementos sacados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que apenas entró el ángel, la saludó diciendo, alégrate María. Ese alégrate María está sacado del libro del profeta Sofonías. Ese anuncio ya estaba en el profeta Sofonías. Más adelante dice, el Señor está contigo. Eso está sacado del libro de los jueces. Cuando el ángel se le presenta a Gedeón, le dice Gedeón, el Señor está contigo. O sea, lo sacó de ahí. Más adelante dice, no temas María. Eso está sacado del libro de Daniel. Cuando el ángel se le presenta a Daniel, le dice, no temas Daniel. Más adelante se dice, no hay nada imposible para Dios. Eso está sacado del episodio de Abraham. Cuando el ángel se le presenta a Abraham, le dice, para Dios no hay nada imposible. Más adelante se le da el mensaje, concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre. Eso está sacado de Abraham cuando la esclava Agar recibe la voz de un ángel. O sea, todo este pasaje está construido a partir de frases todas sacadas del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que San Lucas reconstruyó artificialmente una escena tomada de muchas escenas del Antiguo Testamento para mostrar que aquí se cumplían anuncios del Antiguo Testamento. Pero no quiere decir que así pasó, realmente así no pasó. Y es más,
Este mismo esquema de los 5 elementos lo encontramos en muchos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios se le presenta a Abraham, utiliza este mismo esquema. O sea, ¿Abraham tampoco lo vio a Dios? Tampoco. ¿Moisés tampoco lo vio a Dios? Tampoco. ¿Elías no conversó con Dios? Así, digamos, cara a cara, ¿no lo vio personalmente? No, evidentemente no. Evidentemente. ¿Y por qué están en la Biblia? O sea, ¿qué es lo que quiere expresar la Biblia? ¿Dónde conversaron con él? ¿Dónde recibieron el mensaje? ¿De quién recibieron el mensaje? María recibió un mensaje de parte de Dios, pero no fue así. ¿Y cómo fue, padre? San Lucas no sabía cómo fue. Y entonces utilizó un esquema artificial muy común en aquella época que aparece muchas veces en la Biblia, pero es un esquema artificial. Ahora, ¿cómo fue que María recibió el anuncio de Dios? Si San Lucas no lo sabía, nosotros tampoco lo sabemos. O sea que no sabemos realmente cómo fue. Sí sabemos que así no fue, pero cómo fue históricamente no sabemos. Ahora, podemos sacar la siguiente conclusión. María recibió este anuncio de Dios en su corazón. No es que apareció un ángel volando por la ventana, le entró, le dijo, ¿qué tal María? Porque si no, María no hubiera tenido fe. María recibió este anuncio de Dios en su corazón. Cuando se nos dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, deja tu tierra, vete a tal parte, Abraham recibió ese anuncio en su corazón. O sea, la voz que él sintió en su corazón es la misma voz que vos sientes cuando interiormente sientes algo que te dice, Rogelio, tienes que hacer tal cosa, ¿por qué no vas tomas esta decisión? ¿Por qué no te encaminas por aquí? Esa voz es la voz del ángel Gabriel. Pero cuando Dios nos habla, siempre nos habla en el corazón. Por eso María es grande, porque jamás vio a ningún ángel. A veces nosotros en los cuadros la pintamos a María rodeada de angelitos, y a veces creemos que María tenía un ejército de ángeles, uno le barría la casa, otro le limpiaba, otro le decía esto, otro le decía vamos a Egipto, otro le decía volvé de Egipto, y así cualquiera es grande, así cualquiera es santo. No, María jamás en su vida tuvo ningún angelito al lado de ella, jamás tuvo ningún enviado de Dios que le estaba indicando por dónde ir, porque si no María hubiera sido un simple títere de Dios y nunca se hubiera jugado su fe. Y aquí viene la grandeza de María. María jamás vio a ningún ángel y por eso es grande, porque se jugó su fe, porque ella aceptó los desafíos de la vida sin saber científicamente si eso en el fondo estaba bien o estaba mal. O sea, lo sabía moralmente, pero no tenía la certeza. Dios le exigió a María el mismo esfuerzo de fe que le exige a usted o a mí. Exactamente. ¿Podríamos decir que Dios le anunció a María su embarazo con una voz en su corazón de la misma forma en que usted dice que sintió en su corazón que Dios le dijo, yo quiero que seas sacerdote? Exactamente, en la misma forma en que vos sientes que Dios te dice, Rogelio, yo quiero que sigas este camino, que trabajes en esto, que hagas en aquello. Todos aquellos que sienten adentro una voz en el corazón que les está pidiendo que hagan cosas buenas o que tomen decisiones buenas, esa es la voz de Dios. Por eso es tan, digamos así, peligroso cuando nosotros rechazamos dentro de nuestro corazón la voz que nos está pidiendo hacer cosas buenas y a pesar de eso nos vamos hacia el mal, porque de alguna manera estamos rechazando la voz de Dios. Dios jamás manda ángeles a nadie, así sería muy fácil y muy simple. Si a mí vos me preguntaras, si a mí un ángel me anunció mi vocación, no me anunció, yo me jugué por esta vocación y la decidí. De la misma manera, Dios no le mandó ningún ángel a María, ella decidió dentro de su corazón jugarse por esta vocación y en el fondo era lo que Dios le pedía. Pero así que lo haya comprobado con ángeles, María nunca vio ningún ángel y ningún personaje del Antiguo Testamento, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni David, ni Salomón, ni nadie jamás lo vio a Dios. Lo veían en su corazón, lo sentían en su corazón. Dios no da ventajas a nadie. Todos estamos al mismo nivel. Aquellos personajes del Antiguo Testamento que lo veían a Dios en su corazón, lo ven igual que nosotros lo vemos ahora. Bueno, me parece que el tema va a seguir, pero lamentablemente ahora nos quedamos sin nada más de tiempo, así que tengo que despedirlo hasta el próximo miércoles, padre. Hasta el próximo miércoles, Rogelio. Gracias, muy amable. Hasta el miércoles que viene, gracias. הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה
óyeme y